Vamos a continuar con su tema y vamos a ver en esta ocasión las circulaciones de formación de complejos y precipitación. También vamos a ver un poquito de gravimetría y algunos temas como curva de calibración, que eso ya lo hemos visto. ¿Ok? Bien. Em, Vamos a ver que hay un equilibrio heterogéneo. Hemos visto que las reacciones son diferentes tipos las mismas y también hemos visto que cuando tenemos el equilibrio químico en las reacciones, pues hay factores que pueden ser afectados. Entonces, hay variables que afectan a este equilibrio químico y también en ese equilibrio químico podemos encontrar las reacciones de precipitación. ¿Ok? Entonces, la precipitación va de la mano con la solubilidad, es decir, que tanto de mi soluto se va a disolver en mi solvente. ¿Ok? Vamos a ver los factores generales, los factores de equilibrio pH complejos y redox. También vamos a hablar, como les comenté, de gravimetría, volumetría por precipitación y la precipitación fraccionada. Esta volumetría por precipitación, hay tres métodos: el FANGS, el de Volar y Volar Carpenter y el de Moore. Entonces a ver, vamos a empezar con la solubilidad. Aquí lo que nosotros tenemos son dos iones en esta reacción. Tenemos el ion cloro y el ion plata. Estos dos iones forman lo que conocemos como cloruro de plata. Y eso lo tenemos en estado sólido, es lo que nos dice aquí. Esta reacción dice puede ser usada en volumetría, gravimetría y separación. La solubilidad molar son los moles de litros que encontramos, como le dije, en dicho soluto que está presente en la solución, pero que tiene equilibrio con sus propios iones en esa solución. Entonces, esta solución se va a encontrar a lo mejor saturada. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que los iones puedan disolverse en esa solución. ¿Ok? Entonces, la solubilidad molar, solo cuando la que sal, en este caso, si tomamos de ejemplo, esta sal que es el cloruro de plata, esta sal es en equilibrio con sus propios iones. ¿Ok? Es decir, que tengo, como lo vimos en la reacción, tengo un ion plata y un ion cloruro o cloro y me forma este, el cloruro de plata. ¿Sí? Está prácticamente balanceada porque tenemos la misma cantidad de iones. ¿Ok? La solubilidad. Ese tenemos la constante de una mm, de un reactante. En este estado se encuentra en estado sólido. Luego es en solución acuosa, como vimos en el caso del agua. Esta solubilidad se va a llevar a efecto de solubilidad molecular, es decir, que se van a separar los iones que están formados aquí en iones positivos y iones negativos. Estos iones reciben el nombre en el caso de los positivos, se conocen como iones cation y en el caso de los negativos como iones anión. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí que la masa o la solubilidad molar va a ser igual a la solubilidad molecular más la solubilidad iónica. Entonces, si tenemos que estos podemos también decir que son electrolitos, como aquí lo dice, electrolitos fuertes. Ah, en la solubilidad podemos también mencionar que hay hay electrolitos débiles y hay electrolitos fuertes. Regresando al ejemplo anterior, si vamos a hablar de la constante de equilibrio en cuestiones de solubilidad termodinámica, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, tenemos exactamente lo mismo que hemos venido haciendo, ¿no? Los aniones, o los iones, más bien los iones, tenemos el ion positivo y el ion negativo. Estos dos se multiplican y esta es el del reactante, ¿no? Esos son los del producto y estos son los del reactante. Entonces, si nosotros escribiéramos en función de la solubilidad
Entonces únicamente tomaríamos en cuenta los iones para este caso, puesto que son los únicos que se encuentran en estado líquido. Y entonces aquí no estaríamos considerando eh, el producto, el reactivo, perdón, ¿por qué? Porque se encuentra en estado sólido. Ahora bien, estas letritas A que ustedes ven también, podemos hablar que se trata del coeficiente de actividad. Esa es la actividad. Es la actividad y aquí ese sería nuestro coeficiente de actividad. Entonces la KPS está dada por la actividad del ion positivo multiplicado por el ion negativo va a ser igual a la concentración de iones, tanto del A como de C, y su coeficiente de actividad para poder calcular la KPS, es decir, la constante de equilibrio de solubilidad en función de de la termodinámica, ¿no? Con las condiciones termodinámicas que hemos mencionado. Entonces, en el caso de soluciones diluidas normales, vamos a ver que, que tenemos que cuando son las soluciones ideales, van a ser la coeficiente de actividad va a ser igual o aproximadamente a 1. Entonces, como se acuerdan, bueno, no sé si ya vieron ustedes un poquito de termodinámica, entonces cuando los gases tienden a la idealidad, esos tienen un factor de compresibilidad muy cercano a Z, ¿no? O es de Z es igual a 1. Ese valor de compresibilidad Z es llamado denotado como Z, puede ser igual a 1 o menor a 1. Y eso, bueno, lo podemos calcular por métodos gráficos también. Bueno, aquí tenemos entonces la solubilidad la podríamos calcular de esta manera utilizando la constante de equilibrio de la solución. En función de la solubilidad, claro está. Bueno, aquí se nos sigo. Genéricamente podemos tener cualquier electrolito y esta ecuación, pues al denotar XY, puede ser cualquier electrolito como dice aquí, ¿no? No está dado para una sola solución. Por ejemplo, tenemos aquí el trisulfuro de bismuto o de dibismuto. Dice que nos va a dar se disocia, está en estado sólido, pero se disocia en dos iones. Es el bismuto, que está más 3, y el azufre menos 2. Ambos están en solución acuosa porque ya se han disociado. Y entonces vean que el, elevar al cuadrado S y elevar al cubo, eso nos da esta solución, ¿no? Entonces, la solubilidad se suman los dos coeficientes estequiométricos, de tal manera que la solubilidad está elevado a la quinta, ¿no? Entonces, para el caso de la ecuación que vimos anteriormente, donde calculamos la solubilidad, va a ser igual a la raíz quinta de KPS de la constante de equilibrio de solubilidad entre 108. 108 lo saco. ¿Okay? Ahora, ¿qué factores influyen en la solubilidad? De manera general, vamos a ver que la temperatura, el tipo de disolvente que estamos ocupando, el tiempo de precipitación, el tamaño de la partícula también, el poliformismo, el efecto homoiónico, el efecto heteroiónico. En cuestión de equilibrio, pues vamos a ver que tiene gran influencia el pH, si son sales de ácidos politrópicos, o si son hidróxidos antoteros como el aluminio, el estaño, el plomo, el zinc, etcétera, ¿no? Y la influencia redox. Ajá. Y también la influencia de formación de cobre. Entonces la solubilidad va a estar afectada por estos factores, eh, tanto generales como de equilibrio. En cuanto a la temperatura, como factor general que va a estar afectando a la solubilidad, podemos decir que es una solución donde se pone en juego dos tipos de energía. La energía reticular, que es la necesaria para separar los iones de una red cristalina, y la de solvatación, que es la que desprende cuando se solvatan los iones separados por las moléculas de disolvente. Entonces, en general,
Si la energía reticular es mayor a la energía de solvatación, entonces el proceso de solubilización va a requerir energía y los electrolitos serán más solubles con el aumento de la temperatura. Y bueno, esto, si ustedes, vamos a suponer que tienen una solución, digo, voy a ejemplificarlo de esta manera. Vamos a suponer que tenemos agua fría, ¿no? Y nosotros queremos hacer, por ejemplo, preparar un agua de limón. El limón fácilmente se va a mezclar con el agua, pero el azúcar va a tardar un poquito más. Ajá. Entonces, si yo incremento la temperatura, es decir, si la caliento el agua en cierto tiempo, esa azúcar va a disolverse. Ajá. Entonces, por eso aquí dice que los electrolitos serán más solubles con el aumento de la temperatura. ¿Ok? Entonces, tanto la energía de reticular y la energía de solvatación eh, son mayores cuando más pequeño y, y de carga más elevada son los iones. ¿Ok? Bueno, el disolvente, los electrolitos son más solubles en solventes polares que los no polares. La naturaleza bipolar del agua, por ejemplo, hace que se produzcan iones hidratados. Por tanto, la adición de estos solventes, cuando utilizamos solventes orgánicos, como por ejemplo aquí tenemos el del etanol que estamos viendo aquí en la tabla, este se utiliza para disminuir la solubilidad de ciertos precipitados. Entonces, los disolventes orgánicos tiene una constante eléctrica, dieléctrica, menor que el agua, lo que ayuda y favorece pues el proceso de separación de cargas. Entonces, por lo tanto, pues la disolución se lleva más fácilmente para la separación de electrolitos. Entonces, en el caso del sulfato de plomo, que tenemos aquí en el ejemplo, si tenemos un volumen de concentración 0,0 de volumen de etanol y 45 miligramos por litro, vean que conforme incrementan la presencia de etanol, esta solubilidad se va incrementando. Inicialmente teníamos 45, es decir, prácticamente no teníamos ninguna disolución o no había solubilidad. Pero conforme se va incrementando la concentración del etanol o el volumen de etanol, la solubilidad se va incrementando, ¿no? De tal manera que cuando tenemos 70 de volumen, 70% de volumen del etanol con respecto al sulfato, con respecto a esa sal, entonces la cantidad que tenemos ya de esta sal es de 0,09, es decir, que es mínima la cantidad que queda porque ya se llevó a efecto la solubilidad. Entonces, podemos decir que los disolventes son importantes para poder saber qué tanto pues se va qué tanta solubilidad va a tener esa sal, ¿no? Y qué tanto se va a disociar las cantidades, las concentraciones y que favorezcan precisamente pues la carga, ¿no? Ahora, si nosotros graficamos el tiempo de precipitación y el tamaño de la partícula, vamos a ver que con el envejecimiento o maduración del precipitado aumenta el radio de la partícula. Y al aumentar el radio disminuye la solubilidad. Entonces, nosotros sabemos que esto es en términos de lo que el mensaje de lo que les acabo de comentar, del ejemplo del agua, es así. Si nosotros bebemos el agua muy, muy helada y tenemos hielo todavía, aparte que está fría, ponemos hielo, pues esta precipitación se va a formar más, va a tardar más tiempo en disolverse, ¿no? Y entonces, pues puede ocurrir un envejecimiento o maduración de ese precipitado. Y al ocurrir esto, aumenta el radio de la partícula y aumenta también el radio y disminuye la solubilidad, que es lo que dice aquí la diapositiva. Entre los factores generales tenemos el poliformismo, perdón, cuando una sustancia química existen en dos o más formas cristalinas o alotrópicas. Podemos decir que puede ser cuando tenemos una forma alfa de del compuesto, esta puede ser soluble en ácidos diluidos. Ajá. Y cuando es una forma beta, establece que precipita en medio alcalino y el soluble en ácidos diluidos. Entonces, esto es importante también conocer que las formas
que pudieran tener las sales. Recordemos que estamos hablando de sales, y cuando hablamos de sales, tomen en cuenta que estas sales forman ciertas redes cristalinas. Ujú. Entonces, hay que tomar también en cuenta eso, ¿no? Ahora, también hay que ver que hay otro factor que se llama efecto ion común o homo iónico, ¿no? Lo cual permite la disminución de la solubilidad. Esto es por el agregado, ya sea en exceso tanto del cation o del anión. En el caso del cromato de plata, como ustedes pueden ver aquí, ujú, esto, inicialmente el cromato, tenemos una sola mola aquí. Entonces, para balancear la ecuación, pues tenemos que poner un 2 acá, en la plata, en el ion plata, en el cation. ¿Por qué? Porque para balancear, aquí tenemos 2, aquí tendría uno nada más. Entonces, al poner el 2, ya estoy balanceando. Ajá. Y entonces el cromato, en este caso el ion cromato, pues tiene nada más una sola, la misma unidad, la misma molécula representa la unidad. Entonces, cuando la solución está saturada, eso quiere decir que tenemos más cantidad de iones. En este caso del catión plata, tengo más. Por lo tanto, la constante de solubilidad va a ser dada por S nada más del sulfato, que multiplica a 2 veces la solubilidad de la plata, al ion plata. Esto lo elevamos al cuadrado y entonces tenemos que 4 al cubo, ajá, sumando las exponenciales o los exponentes. Y esto pues dice que nos da 3.9 por 10 a la menos 12 molar. Em, Esto quiere decir que entonces la solubilidad aproximadamente es de 10 a menos 4. 10 a la menos 4, ¿no? Y entonces, de esta manera, podemos ir evaluando la solubilidad em, de los compuestos, ¿no? De los iones, de caso de los iones. En el caso dice si agregamos este dicromato de potasio en exceso, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 1 molar. Las concentraciones, acuérdense que los corchetes nos denotan las concentraciones. Tenemos entonces que el ion cromato y el ion plata, el plata está elevado al cuadrado, va a ser igual a la solubilidad más a el ion cromato, ¿no? Ese es el que, vamos a decir, que se encuentra en exceso, ¿no? Entonces, haciendo la operación correspondiente, tenemos que 2ds al cuadrado y tenemos que la solubilidad entonces usar con la raíz de la constante de KPS entre 4 veces la concentración del cromato, que es el que está en exceso. Ajá, por eso estoy agregando, aquí nos dicen, ¿no? Cuatro veces. Entonces podríamos tener estos resultados. El cromato de 10 a la menos 3 va a ser 3.1 por 10 a la menos 3 y su constante o su solubilidad va a ser de 4.5. Lo mismo sucede para el 3.1 por 10 a la menos 6. Tenemos que de concentración tendremos 5.50 molar y para el de 10 a la menos 3 4.5. ¿Okay? El efecto ion común es la disminución de solubilidad por agrego de exceso de cation. Como en el caso anterior que veíamos que se agrega una cantidad mayor de alguno de los iones, vamos a tener diferentes valores. Y vean que las concentraciones pues van cambiando. Los valores cambian. Para la solubilidad del caso de la ion plata, cuando es al 10 a la menos 3 y cuando es 10 a la menos 1, van cambiando. Y vean el comportamiento entonces de la solución saturada. Ajá. Y contra esa solubilidad, ¿no? ¿Qué tanto está afectando? Vean el grado de la carga. Dice afecta más el agregado del ion de menor carga, ¿no? Es decir, que en este caso, el de menor carga, pues la plata,
porque acuérdense que al disociarse, pues nada más tiene un solo ion. Es decir, que ahí la plata está trabajando con un solo electrón, ¿no? Que es el que comparte. Entonces, cuando se separa, se queda con su propio, con su, más bien, cuando se separan, pierde su electrón. Ajá, el único electrón que estaba compartiendo lo pierde y lo gana el ion cromato. Es por eso que el ion cromato queda con signo negativo y el ion plata, el cation plata, la plata, pues queda como positivo. Recuerden que la formación de estos iones nos indica que hay un rompimiento de los enlaces, ¿no? Cuando estos están unidos, el enlace se rompe y entonces el que es más fuerte electronegativamente es el que tiende a ganar el electrón. En este caso, el oxígeno es mucho más fuerte, ajá, que que la plata y es por eso que quita a la plata ese electrón, ¿no? Y lo gana el ion cromato. ¿Ok? Entonces, por eso queda de esa manera. Entonces, esto es lo que tendríamos como resultado. Y bueno, ya viendo, dice el efecto ion común, como un heteroiónico, para soluciones diluidas, el coeficiente de actividad es aproximadamente a uno. Dice, ¿qué pasa cuando las soluciones no diluidas y nos alejamos de la realidad? Entonces, la idealidad va a ser igual a diferente de uno, o sea que debe ser menor a uno. Se dejan de ser diluidas porque se agregan al medio otro ion diferente a los generados por la sal. ¿Ok? Entonces, pues esta parte es cuáles son los factores que afectan a la solubilidad y bueno, ya posteriormente veremos más adelante otras, como el comportamiento de las otras, eh, eh, reacciones, ¿no? Entonces tenemos aquí que si entonces no son ideales y sean menor a uno, tenemos en la ecuación de Bailey-Hooker, donde el logaritmo del coeficiente de actividad va a ser igual a menos 0.509 ZI, donde ZI es la carga del ion de electrolito poco soluble y mu es la fuerza del medio iónico. Ajá. Para el otro caso, que es el 2, mu entonces es un medio de la sumatoria de las concentraciones de cada ion por la carga del mismo, ¿no? En este caso elevada al cuadrado. Y nos dice que ZI carga del ion el electrón poco soluble y mu es la fuerza iónica del medio. La CI, que es la concentración de cada ion, a los efectos del cálculo se consideran los heteroiónicos o no comunes por ser significativamente más importantes en su concentración con respecto a los iones electrolitos poco solubles. ¿Ok? Entonces, vamos a estar viendo un poquito de eso también en cálculos para que